buenas tardes, mi nombre es Diego Riaño, estudiante de Ingeniería Agroecológica de sexto semestre, y a continuación vamos a realizar las preguntas para la actividad de narrativa campesina, teniendo como objetivo conocer cómo era el campo hace 50 años o más. Hoy estamos con Jairo Alfredo Jairo Alfredo Pérez. ¿Cuántos años tiene? 76 cumplidos. Listo. ¿Cuál es su historia? Un breve resumen de su historia. Pues el resumen sería, digamos, que ha sido un tipo, digamos, trabajador de obrero, de trabajos varios, ¿no? Porque, y en esa época, pues, vivía uno trabajando tranquilo, porque no había nada de violencia ni nada. Ok, ¿se considera un campesino? De cepa, dijo. Claro. ¿Dónde vivió antes del año 1971? ¿Dónde se crió? Yo criado en Casanare. Ok. ¿Recuerda qué se cultivaba en la zona donde se crió? Eso se cultivaba, digamos, en ese tiempo era el plátano, el topocho, el maíz, el arroz. Ok, cultivos de pan coger. ¿Cómo se cultivaba? Todo Eso sí era, digamos, todo era a la mano, porque en ese tiempo no había nada de máquinas ni nada de eso, se limpiaba y se sembraba a mejor dicho, a lo criollo. A lo criollo, ok, sí señor. ¿Tenían algún conocimiento técnico de los cultivos y de la actividad agrícola? En ese tiempo no se conocía nada de hielos en las matas ni nada de lo que se sembraba. Y uno botaba un palo de yuca por ahí donde estuviera limpio, ahí se daba. Claro, ahí se daba. Entonces, ¿había algún apoyo por parte del gobierno para el campo en esa época? ¿Ustedes en el lugar donde se encontraban eran dueños de su tierra? Eso cada cual tenía, por lo consiguiente, tenía su parcela, digamos, su lotecito. Bueno. ¿Cuál era el propósito como de estos cultivos? De sembrar la comida, para venderla, para el consumo. Eso era para el consumo, nomás se sembraba, porque en ese tiempo todo el mundo tenía eso, nadie le compraba, era raro que le compraba a otro. Pero entonces, ¿ahí qué hacían? ¿Hacían intercambios? ¿Uno sembraba a otro o todos sembraban de todo? Eso todo, cada cual sembraba, donde no se daba el topocho sembraban la yuca, entonces por ahí el vecino le regalaba al que no tenía, porque eso no era ni vendido, era que le regalaban a uno. Excelente. ¿Contaban con animales en su casa? O sea, ¿qué animales contaban? Eso por lo consiguiente, en ese tiempo casi todo el mundo tenía ganadito, pues así no fuera mucho, pero tenía sus vaquitas, sus bestiecitas para andar, así fueran burros, porque en ese tiempo sí habían burros. Había burro amansado, y era más bueno, como la mula. Listo. ¿Cómo era la ganadería? Todo se movía por tierra. Ok. Y tirándole brazos a los ríos, a los caños, porque no había puente, no había nada. Le tocaba a uno hacer bote para pasar en los caños anchos. Y donde llegué ahí, en canoitas era lo único que habían así por ahí, ¿no? ¿De dónde a dónde se movía el ganado? ¿Hacia dónde iba? Pues digamos de Arauca a Villavicencio. Todo lo que era Casanare, como echaba era para Villao. Para Yopal así se echaba para Sogamoso, a Guadul, pero ya digamos por ahí de Yopal para arriba ya la mayoría echaban cuando echaban para Sogamoso ya el ganado se iba por tierra, lo llevaban de a pie. Claro. Les tocaba ponerle cotiza al ganado porque la piedra envainaba mucho el ganado. Y la gente lo arriaban, el ganado era de a pie. Sí, señor. Ok, ¿cuál era como la actividad económica principal? Bueno, lo económico, que en ese tiempo todo el mundo trabajaba y no se miraba hambre, no se miraba nada, pues todo el mundo era trabajador. Listo, entonces ganaban, o sea, el dinero que se ganaban era para
Para la comida uno en ese tiempo, mejor dicho, fue para comprar las salecitas, porque en ese tiempo todo el mundo trabajaba y tenía comidita y la carne, pues cada cual se topaba, digamos, la cacería. Ok, esa es otra pregunta. Ujú. ¿Recuerda su merced el presidente de la época? En ese tiempo, cuando su merced era joven. Eso, no, yo el nombre no me acuerdo, lo que sí. Ok, ¿quién era el líder político de la zona? ¿Quién de su región? Alguien que recuerde como... En ese tiempo, eso como, digamos, los asuntos de alcaldes, por lo menos en San Luis, el alcalde se llamaba Luis Sánchez, que era alcalde, que es el que me acuerdo así. Ok. ¿Qué tradiciones campesinas recuerda de esa zona? Digamos, en ese tiempo se hacían las ferias, eso eran ferias que eran muy buenas para el 24 de diciembre y la Semana Santa. Que eso en ese tiempo sí era Semana Santa, porque era toda la semana. Un tiempo dedicado a Dios, toda la semana. Ok. ¿Cómo vivió la violencia en esa época? Bueno, en ese tiempo pues estaba pequeño, pero yo me acuerdo, eso tocaba de noche andar, digamos, en bueyes, en burros, de caerle de una punta de mata a otra, por allá escondérsele uno mejor dicho, a lo violento, porque eso como bien, lo topaban así, digamos, a veces mataban los hombres, se los llevaba a la revolución, por allá lo tenían puesto. Ok. No sé. ¿Cómo ha visto el cambio climático desde esa época hasta hoy? El ambiente. Pues claro que hoy en día pues hay cosas buenas como hay cosas malas. Porque en ese tiempo pues de antes pues la gente era toda, digamos, habíamos muchos ignorantes, pero entonces gente respetuosa. Gente que respetaba a los viejos. Llegaba un viejo a la casa, eso no era que un chino va a estar ahí en medio de la gente escuchando a ver qué hablaban. No, claro. Eso los padres a uno lo corrían para que fuera por allá a hacer alguna cosa, para ellos los viejos estar hablando, para que uno no estuviera escuchando lo que no debía. Y había mucho respeto y así fuera la gente ignorante, todo el mundo respetaba y todo el mundo era serio. Y si un tipo le decía a otro, hacían un negocio y eso era pura palabra, eso no que papeles ni que nadie, el que decía una palabra ese era un documento. Palabra varón. ¿Qué es lo que más como ha visto que ha cambiado en el campo ahorita, la parte campesina? Pues hoy en día está muy berraco porque, digamos, hay muchos pobres o habemos muchos pobres que de pronto se puede trabajar, pero como ya las sabanas todas se cercaron, todo el mundo es dueño de sus tierras, nadie puede trabajar, entonces de ahí un poco vienen las cosas porque no haya donde trabajar el pobre ya. Listo, muchísimas gracias, don Alfredo. Siempre a sus órdenes, un servidor suyo. Gracias. Bueno, vamos a finalizar la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es Diego Riaño, estudiante de Ingeniería Agroecológica de sexto semestre. Hoy vamos a realizar la entrevista para la actividad de narrativa campesina. Hoy estamos con el señor Arnulfo Rivera. Listo. ¿Cuántos años tiene don Arnulfo? 73 años. Como una breve historia de su merced. Bueno, listo. Sí, yo nací en el año 1948, el 6 de enero, en el Líbano, Tolima. Ok, listo. ¿Se considera un campesino? Claro, neto, campesino neto. Listo. ¿Dónde vivió antes del año de 1971? Antes de 1971 vivía en el Líbano, Tolima, una zona cafetera del Tolima.
Ok, ¿recuerda qué se cultivaba en la zona? Principalmente café. Ok. ¿Cómo se cultivaba el café en la zona? Después de la violencia que hubo pues en esa región, que nos tocó una situación muy difícil, entonces volvimos a las fincas a trabajar y empezamos a renovar cultivos de café, a sembrar plátano, yuca, maíz, frijol y otras plantas frutales. El producto principal que se cultiva allá en esa región es el café. Es una zona netamente cafetera. Y entonces, ¿cómo se cultivaba? Pues ya vino la Federación Nacional de Cafeteros o el Comité de Cafeteros y envió técnicos a instruirnos, a enseñarnos. Me tocó ir a hacer un curso intensivo de agropecuaria al Líbano. Y entonces ya empezamos nuevamente a resembrar los cultivos de café y bueno, hacer la labor ya de más técnica, cambiando inclusive especies de café, porque anteriormente se cultivaba únicamente era el café arábigo, y después pasamos al caturra, al maragojito y hoy a la variedad Colombia, y hay una variedad de cafés que se están que se está cultivando y es el mejor café de Colombia que tenemos actualmente. Ok. Con esa respuesta también responde la pregunta de los conocimientos técnicos. ¿Sí tenían conocimientos técnicos? Sí, claro, lógico. Como le digo, fuimos a estudiar los jóvenes, nos fuimos a estudiar al Líbano, que era el municipio de donde dependíamos, y allá sí aprendimos muchísimo sobre cultivos de café, porcinocultura, ganadería, frutales, maíz, plátano, yuca, bueno, todo lo aprendimos a cultivar técnicamente. Ok, ¿cuál era la dieta alimenticia de esa época? Bueno, la dieta como toda la dieta que ya es actualmente la misma, que es a comer frijoles, carne, arroz, la chicha de una pepa que se da y se cultiva mucho por allá en esa región, que por aquí no es el chontaduro, sino otra pepa que ahorita pues se me escapa el nombre. Y ese era entonces era lo que más tomábamos allá, era un jugo de una muy buena chicha alimenticia. Ok, entonces, siguiente pregunta. ¿Había algún apoyo por parte del gobierno para el campo? Para el campo sí, la orientación técnica para los cultivos, y también porque en el tiempo de la violencia hubo que todas las fincas se llenaron o se infectaron de hormiga arriera, la que llamamos acá en el llano bachacos. Sí, señor. Allá ahí nos daban las máquinas de bombeo y nos daban por bultos de aldrin de esa época, porque ya es un veneno que ya actualmente no se conoce, no lo hay. Ok, ¿eran dueños de la tierra en esa época? Efectivamente, sí, en una finca que se llamaba Zelandia. En Zelandia, entonces una finca, por allá una finca de 60 hectáreas, una finca grande, y cultivada en café. Tenía también unos potreros pequeños para mantener la vaca, los caballos, las mulas, porque todo se hacía era lomo de mula. Ok, bueno, ¿cuál era el propósito de los cultivos que tenía? La economía, el sustento con el cultivo de café y con el pan coger para nosotros sobrevivir. Ok. ¿Contaban con animales en su parcela, en su casa? Sí, claro, teníamos 2, 3 vacas de ordeño, los caballos para salir al pueblo, las mulas para acá la carga, el café, lo que se cultiva allá. Entonces teníamos las mulas, teníamos un equipo de trabajo muy bueno. Yo fui arriero en esa época, y también, y la otra economía que tuvimos allá en esa época fue la madera, porque allá se cultiva o se da silvestremente, se da un árbol maderable muy fino que se llama nogal.
Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo era la ganadería en esa zona? La ganadería pues no es muy abundante porque allá predomina es el café. Ok. Entonces la ganadería es prácticamente como para mantener la leche, el consumo de la finca. Listo. ¿Cuál era la actividad económica principal? La venta de café. Ok. ¿Recuerda el presidente de esa época? Sí, claro, tuvimos en el año 52, me acuerdo que fue, o del 48 para acá teníamos a Sí. Laureano Gómez, Ospina señor. Pérez, Rojas Pinilla, después vino el Frente Nacional con Alberto Lleras Camargo, Alberto Lleras, Carlos Lleras Camargos, Guillermo León Valencia, Sí. bueno, en fin, y de ahí todos los que siguen de ahí para acá. Ah, ok, vale. ¿Quién era el líder político de la zona? De la zona era un médico que se llamaba Alfonso Jaramillo Salazar, que fue ministro de Salud, y la esposa fue también ministra. Los hijos son actualmente gobernadores y senadores. Todavía es una familia política muy conocida en la región. Ok, muchas gracias. ¿Cómo qué tradiciones campesinas recuerda? A ver, las tradiciones, pues claro, por allá las tradiciones campesinas son muchas. El campesino es muy acogedor, muy hospitalario. Cuando hacen festividades en los pueblos, todo el mundo colabora, todo el mundo hace y participa de las actividades de la región, donde hay reinados, hay competencias, hay, bueno, todas las cosas, y hay demostración de los cultivos, de lo que se cultiva en la región. Ah, ok. Ferias agropecuarias. Ferias agropecuarias, claro, lógico. Entonces, pues no son grandes cantidades de ganadería, pero ellos tienen muy buenas vacas lecheras, buenos caballos, que ese es el orgullo de todo campesino de esas regiones, tener un muy buen caballo. Bueno, otra pregunta es ya, ¿cómo ha visto el cambio climático ambiental desde esa época hasta hoy? Uy, totalmente diferente. Anteriormente respirábamos un aire más limpio, más puro, pero entonces ya se nos vino la industrialización y entonces las cosas han venido cambiando muchísimo. Ya la contaminación por efecto invernadero, digamos, lo que producen los vehículos, carros, que eso afecta muchísimo pues al medio ambiente, al aire, al ozono. Entonces en esa época pues todo el mundo se transportaba era de a caballo, no estaba afectando el medio para nada. Entonces claro, eso es totalmente diferente al ambiente de hoy en día. Listo. La última pregunta es, ¿cómo vivió la violencia en esa época? Uy, terrible. No, nosotros después, porque la finca de nosotros era una finca en donde que los dueños fueron por tradición de la familia. O sea que mi tatarabuelo fue uno de los fundadores de esa región, era un antioqueño que vino de Entre Ríos, Antioquia, y llegó al Líbano y allá le tocó empezar a tumbar montaña para hacer la finca y construir la casa. Ese cambio es totalmente y hoy en día pues la violencia nos azotó muchísimo, que fue ya cuando vino primero lo que empezó con el comunismo. El comunismo nos azotó muchísimo, un comunismo criollo que se quería apoderar. Ya después fue ayudado y financiado por las guerrillas de la FARC. Allá en esa región hubo varios comandantes guerrilleros que recuerdo, así entre otros estaba Marulanda, estuvo Desquite, estuvo otro que lo apodaban Chispas, estuvo Sangre Negra, estuvo Sangre Negra, el nombre recuerdo muy bien, que se llamaba Jacinto Cruz Usma, que ese señor nos azotó bastante. Y eso fue uno de los motivos para salir de la región.
para salir de la región. Entonces, de allá pues nos tocó evacuar, salir de allá de la región porque la violencia nos azotó en esa forma. Salimos del Líbano, ya nos tocó ir a la capital, a la ciudad, o sea que nosotros fuimos desplazados de la violencia, y por eso hoy en día estamos acá en la primavera. Entonces, porque buscando unas nuevas regiones de donde se encontrara paz, y eso lo hemos encontrado acá en la primavera. La primavera es una tierra muy hermosa, unos paisajes hermosísimos, con una gente muy acogedora, una gente trabajadora, honesta, honrada, echada para adelante, y tanto así que llevamos 36 años en este pueblo y hemos visto el progreso que ha tenido esta región. Listo, muchísimas gracias, don Arnulfo, por esta Bueno, entrevista. señor Riaño, de todas maneras, Listo. lo que les haya podido servir con mucho gusto, Muchas y gracias. que les vaya muy bien en la presentación de su entrevista. Vale, muchas gracias.